subir el audio un poquito. Bueno, esperamos un segundito porque siguen entrando compañeras y compañeros, así no se pierden nada. Mientras tanto les voy comentando que la idea de esta clase así de emergencia, digamos, emergencia digo porque mañana ya tenemos el coloquio, así que es para el repaso de último momento, está pensada para que ustedes puedan hacer preguntas, ¿sí? O sea, que les sirva para el repaso final. No vamos a dar clase hoy, sino que, bueno, recibir las consultas de ustedes y tratar algún tema que produzca alguna complicación en particular. La idea es aprovecharla para eso. Así que, bueno, los y las invito a que vayan planteando las inquietudes que tengan, las dudas, tengan en cuenta que seguramente se reiteren, es decir, las dudas de uno seguramente son las dudas de otros también, o de otras también, así que no se inhiban, ¿sí? Consulten lo que les parezca, aunque crean que es obvio, no tengan vergüenza, para eso es este encuentro, así que los escucho. ¿No hay ninguna duda? Si las quieren poner en el chat, por ahí si alguien no se anima a preguntarlo, quieren ir anotándolas en el chat, podemos ir revisando. Profe, ¿Sí? ¿Escuchó? Decime. ¿cómo estás? A mí no me quedó claro el concepto de positivismo. De positivismo. Bueno, mira, justo acá hay una pregunta de Zoe que dice que no terminó de entender bien naturalismo. A ver. Naturalismo teológico y el racionalista. Y alguien que dice que le gustaría esencialismo y nominalismo, con lo cual los tres temas se relacionan. En cuanto a la primera pregunta, era de Lara, la pregunta de Lara apunta a nominalismo y esencialismo. ¿En qué tema nos ubicamos para responder a esta pregunta? En lenguaje, es decir, en el primer módulo que tuvimos. Y dentro del lenguaje, puntualmente, vamos a la relación entre las palabras y las cosas, es decir, a la semántica. Acuérdense que dijimos que al estudio de la lengua, es decir, a la lingüística, lo podemos dividir en tres partes. ¿Para qué? Para su estudio, precisamente. Esas tres partes serían la sintaxis, que se ocupa de estudiar las relaciones formales entre los signos, es decir, las estructuras, la pragmática, que es la que se ocupa de estudiar el vínculo, la relación entre los signos y los usuarios, o si hablamos de lenguajes, entre los signos y los hablantes, y ahí se acuerdan que veíamos, por ejemplo, los usos o las funciones del lenguaje, el lenguaje informativo, operativo, interrogativo, etc., como una de las cuestiones que se veían en ese tema. Y después está la semántica. La semántica se refiere o se centra en la relación que se establece entre las palabras y su significado, ¿sí? Y ahí veíamos desde los problemas semánticos, precisamente, que se plantean a la hora de dilucidar los significados de las palabras, ambigüedad, vaguedad, textura abierta, carga emotiva, ¿se acuerdan? Y también habíamos visto un tema que es de lo más importante, que precisamente se pregunta acerca de cuál es la relación que existe entre las palabras y sus significados, o si se quiere, entre las palabras y las cosas. Entonces, respondiendo a la pregunta de Lara, a esta interrogación, a esta pregunta clásica de la semiótica o de la lingüística, se han dado dos respuestas. Esas dos grandes respuestas son el esencialismo por un lado y por otro lado el nominalismo. Al esencialismo también lo llamamos realismo. ¿Qué sostiene el esencialismo? Que la relación entre las palabras y las cosas, o entre las palabras y su significado, es decir, aquello a lo que refieren, es un vínculo de tipo natural, un vínculo necesario. Cuando un hablante dice una palabra que nombra a una cosa, está aprendiendo, es decir, tomando, conociendo a la cosa misma, ¿sí? A esta teoría dijimos que la llamamos esencialismo. ¿Por qué? Porque supuestamente lo que hace la palabra, el nombre de las cosas, es captar la esencia,
de esa cosa a la que está nombrando, de ahí el nombre de esencialismo, y entiende que hay un vínculo real, un vínculo necesario entre las palabras y su significado. Por eso también se la llama postura realista. Entonces, postura esencialista o realista sostiene que la relación entre las palabras y las cosas a las que nombran las palabras es una relación de tipo natural, necesaria, por la cual se capta a la esencia de esa cosa. Por lo tanto, los nombres son inmutables, no podrían variar. ¿Por qué? Porque hacen a la esencia del objeto o de la cosa nombrada. Por oposición a esta teoría, a la que llamamos esencialismo o realismo, tenemos otra que sostiene justamente todo lo contrario, y esa otra teoría es el convencionalismo o nominalismo. ¿Qué es lo que sostiene esta postura? Que la relación entre las palabras y las cosas que son nombradas no es natural, no hay nada en la esencia de las cosas que ordene ser nombrada de determinada manera, sino que es la voluntad de la comunidad de los hablantes la que define, determina, decide de qué manera se nombra a las cosas. Es decir, son decisiones arbitrarias, convencionales, por convención, por acuerdo, quiere decir, de los hablantes. Por eso a esta teoría se la llama convencionalismo, porque refiere a que los nombres a las cosas le son asignados como resultado de convenciones o de acuerdos por parte de los hablantes, o también se la llama nominalismo porque lo que sostiene no es que descubre los significados de las palabras como el esencialismo que capta la esencia, sino que por el contrario son los hablantes los que discrecionalmente deciden nombran a las cosas, no descubren significados, sino que nombran a las cosas. De ahí el nombre de convencionalismo o nominalismo. Ahora bien, si dejamos el lenguaje de lado y pasamos al siguiente problema que nosotros trabajamos en nuestro plan de estudio este cuatrimestre, que fue el problema acerca del concepto de derecho, estos mismos interrogantes que nos planteamos respecto de qué relación hay entre una palabra y una cosa cualquiera, lo mismo se va a plantear en cuanto a la relación que existe entre la palabra derecho y al fenómeno al cual nombra. De ahí que a la pregunta acerca de qué es el derecho, se han dado respuestas, a veces, no iba a decir a veces, pero no a veces, sino en general incompatibles. Primera cuestión, si ustedes se encontraron con la pregunta acerca de qué es el derecho, lo que deberían responder es que primero ya el plantearlo en esos términos implica un problema, porque no todos los teóricos, no todas las teorías están de acuerdo respecto de la posibilidad de brindar un concepto de derecho. Hay posturas escépticas o posturas relativistas que dicen que sostienen que no es posible definir al derecho, ¿sí? Por diferentes razones, porque el derecho varía históricamente, porque el derecho es pluriforme, porque el derecho refiere a diferentes entidades o a diferentes elementos que entre sí no guardan ni siquiera aires de familia. Todo eso hace que haya teorías que se manifiesten escépticas frente al derecho, por la historicidad, por la pluriformidad, por la pluridimensionalidad, etc. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llamamos derecho a un contrato que firman dos partes, por ejemplo, un contrato de locación, un contrato de transporte. También vamos a llamar derecho a una norma del Código Penal que ordena que una persona ante determinadas circunstancias pueda perder su libertad. Vamos a llamar derecho a una carta documento por la cual, o integra el derecho a una carta documento por la cual intimamos a una persona que nos cumpla con algún reclamo que le hacemos. Vamos a llamar derecho a la facultad que tenemos de realizar libremente alguna actividad, etc. Fíjense cómo las diferentes formas y las diferentes dimensiones del derecho hacen que sea difícil identificar un objeto unívoco, único, al cual denominar derecho.
Pero aún sorteando este obstáculo, y si decimos, bueno, está bien, tenemos en cuenta que el derecho tiene estas características, ¿sí? De la historicidad, la pluriformidad, la pluridimensionalidad, pero no importa, vamos a seguir adelante y vamos a intentar definir el derecho. Entonces nos vamos a encontrar con que tenemos diferentes respuestas posibles. Y acá aparece el interrogante de Ramiro. Ramiro dice, no me quedó claro de qué hablamos cuando hablamos de positivismo. Bueno, el positivismo es una de las respuestas que se dan a la pregunta acerca de qué es el derecho. Es una respuesta, una teoría que por supuesto no es escéptica, que cree que se puede definir al derecho, y que se debe hacer esto, es decir, la conceptualización o la definición del derecho, se debe hacer a partir de los elementos normativos, es decir, dejando de lado todos los elementos que no tengan que ver con lo puramente normativo. Y puntualmente esta teoría va a aparecer en oposición al justnaturalismo, por lo cual vamos a decir que se ubica en lo que llamamos las tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, porque nos vamos a encontrar con que el gran problema, el gran inconveniente, el gran escollo que tenemos a la hora de definir derecho es la tradicional vinculación que se hace entre el derecho y la moral, o si se quiere, entre el derecho y la justicia, entendiendo que el concepto de justicia pertenece al mundo de la moral. Muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes, como nos pasa a todos y a todas las ingresantes a la carrera de derecho, y nos pasa también a lo largo del ejercicio profesional, han seguramente elegido su carrera en la convicción de que el derecho concreta la justicia. Han elegido la carrera porque están inquietos, están preocupados, están interesados por el valor justicia. Sin embargo, el concepto de justicia, en tanto valor, no pertenece al mundo del derecho, sino al mundo de la moral. Esta identificación que se tiende a hacer tiene que ver con la adhesión a otra postura que no es el positivismo, sino que es el justnaturalismo. Entonces, para ordenar esta discusión, podemos decir que frente a la pregunta ¿qué es el derecho?, nos vamos a encontrar con dos grandes respuestas, por supuesto que no son las únicas, pero hay dos grandes respuestas que son una el justnaturalismo y la otra el positivismo o positivismo jurídico. El justnaturalismo lo que sostiene es que entre el derecho, que el derecho se ubica en el ámbito de la moral, en el sentido de que hay una identificación conceptual. Por eso decimos que estas respuestas frente a la pregunta ¿qué es el derecho?, pueden dividirse como primer paso en dos: las tesis de la identificación conceptual y las tesis de la separación conceptual. Al justnaturalismo lo vamos a ubicar en las tesis de la identificación conceptual entre el derecho y la moral. ¿Qué quiere decir esto? Que para estas teorías el derecho y la moral son lo mismo, es decir, el derecho se define en función de su adhesión a reglas morales. Para esto les recomendamos leer en el libro del profesor Nino el capítulo pertinente, en el cual, que es el capítulo 1, en el cual van a ver que el profesor Nino define al justnaturalismo a partir de dos tesis. Dice, el justnaturalismo es aquel que sostiene la existencia de principios morales universalmente válidos y asequibles a la razón humana, es decir, que son principios universales, rigen en todo el mundo, son universalmente válidos, son válidos para todo el mundo, en todo tiempo y en todo lugar, y son asequibles a la razón humana. Esto quiere decir que cualquier ser humano, cualquier persona puede conocerlos a través de las herramientas de la razón, es decir, a través de su conciencia, de su conocimiento. No se necesita ningún procedimiento especial para llegar a conocer cuáles son esos principios superiores de carácter moral. Esta es la tesis que podríamos identificar como uno, o llamar uno, pero no alcanza. El justnaturalismo, además de sostener la existencia de principios morales universalmente válidos y asequibles a la razón humana, sostiene que
toda norma para ser válida, todo derecho para ser válido, debe adecuar sus contenidos a estos principios morales universalmente válidos. ¿Qué nos arroja como consecuencia esto? Que las normas que integren un sistema jurídico que no adecue sus contenidos a estos principios válidos universalmente, no sería, por lo tanto, derecho válido. Acá Lara me pregunta si esas son ¿cómo pusiste? La filosofía ética y jurídica sería. En realidad ese es un título que se pone en un capítulo de un texto, si no me equivoco, en el manual de aula, pero que veo que los confunde mucho. Si ustedes responden a la pregunta de qué es el iusnaturalismo, cómo se identifica el iusnaturalismo con la tesis, la filosofía ética y la filosofía jurídica, no están respondiendo nada, son títulos. La cuestión es así, Lara, y para todos. La tesis 1, la afirmación de que existen principios morales universalmente válidos, es llamada una tesis, o es caracterizada o es definida como una tesis de filosofía ética. ¿Por qué? Porque se desenvuelve en el plano ético. Acá todavía no hablamos de derecho. En la tesis 1 decimos, existen principios morales que son universalmente válidos y que los podemos conocer por la razón. Ah, bien, esa es una tesis que pertenece al ámbito de la filosofía ética, quiere decir. Pero además de esta tesis de filosofía ética, hay otra tesis que es jurídica. Esa otra tesis jurídica es la que vincula al derecho con la moral, es lo que podríamos llamar la tesis 2. El derecho, las normas, para ser válidos, deben adecuar sus contenidos a esos principios de moral universalmente válidos. Y a esta afirmación la decimos que, la llamamos una tesis, o decimos que es una tesis de filosofía jurídica. Esa es así sería más o menos, Lara, la vinculación entre los dos textos. Pero si vos respondés informando o describiendo estas dos tesis, no importa si decís si es una tesis de filosofía ética o de filosofía jurídica. Eso en definitiva, insisto, son solo títulos. A ver si hay alguna pregunta acá. Bien, Zoe decía que no te había quedado claro, yo no termino de entender el naturalismo teológico y el racionalista. Bien, una vez que ya tenemos caracterizado el naturalismo a partir de sostener conjuntamente estas dos tesis, esto es importante, tengamos en cuenta, en relación a la pregunta de Lara de recién, que cualquier naturalista, para ser tal, es decir, cualquier filósofo del derecho, para ser calificado como naturalista, tiene que sostener al mismo tiempo estas dos tesis. Si dice, sí, yo creo que existen principios morales universalmente válidos, pero el derecho no tiene nada que ver con eso, entonces ahí ya no soy un naturalista. Estaré sosteniendo, como decía Lara, la tesis de filosofía ética, pero me falta la tesis jurídica, la tesis de filosofía jurídica. Esto sucede con algunos iuspositivismos, porque precisamente lo que va a definir la distinción, contestándole a Ramiro, entre el iusnaturalismo y el positivismo, es la adhesión o no a la segunda tesis del iusnaturalismo, es decir, a la necesidad de que las normas jurídicas adecuen sus contenidos a los principios morales universalmente válidos. Si sostengo eso, entonces están en el ámbito del iusnaturalismo. El positivismo, en cambio, se caracteriza como aquella teoría que niega la vinculación conceptual entre el derecho y la moral. Esto es, que niega la segunda tesis del iuspositivismo. Ahora, ¿con qué nos encontramos, Ramiro, a diferencia del iusnaturalismo? Que para el iusnaturalismo tenemos una definición. La definición, por ejemplo, que nos provee Nino, a partir de sostener estas dos tesis. Pero con el positivismo no nos pasa esto. Al positivismo lo vamos a definir por oposición al iusnaturalismo, pero no tenemos un único iuspositivismo. Vamos a tener autores que son al estilo de Kelsen, por ejemplo, que parte de un escepticismo en materia ética, de manera que nos vamos a encontrar
con lo que suele denominarse un positivismo ideológico, un positivismo que dice que el derecho es válido independientemente del contenido moral o inmoral de sus normas. Pero también nos podemos encontrar con otro tipo de positivismo, el positivismo metodológico. El positivismo metodológico no niega la tesis 1 del justnaturalismo, pero dice que lo importante en realidad es la descripción que se hace del derecho que es, no la elaboración del derecho tal y como debería ser. Eso no corresponde a una teoría jurídica. Lo que corresponde al trabajo de la teoría jurídica es describir el derecho que es. Por eso se lo suele llamar positivismo metodológico o conceptual. ¿A quién tenemos como principal representante de esta corriente? A Herbert Hart, que ustedes también lo han estudiado. Entonces, si aparece la pregunta acerca de qué es el positivismo, lo primero que cualquier estudiante tiene que contestar es que no hay un único positivismo, sino que hablamos de positivismos, y básicamente por oposición al modelo justnaturalista, porque aparecen como respuesta a estos modelos clásicos. De hecho, el mismo Kelsen en su obra refiere a su postura a partir de las críticas que dirige al justnaturalismo. Y volviendo un poquito, que me había quedado, si no me equivoco, la pregunta de Zoe entre la diferencia o la caracterización de justnaturalismo teológico o racionalista. El justnaturalismo nos plantea además un problema que no nos plantea, lógicamente, el positivismo, porque el positivismo se interesa por describir el derecho que es, el derecho opuesto. Al positivismo le interesa el derecho positivo, el derecho creado por el hombre, por el ser humano, por el sistema. Por eso se lo llama positivismo o teorías del derecho positivo, porque se ocupa del derecho positivo. Sin embargo, el justnaturalismo amplía su base de estudio, porque además de las normas, obligan también los principios jurídicos. Acuérdense de la tesis 1. Entonces, obliga esto a preguntar, ¿y cuál es el origen de los principios? Y aquí es donde interviene o aparece la pregunta de Zoe. ¿Cuál es el origen de los principios? Y bueno, para algunos los principios provienen de Dios. Ese es el justnaturalismo teológico. Aquí vamos a ir a Santo Tomás. ¿Cuál es el origen de estas normas o de estos principios morales universalmente válidos? Son las normas divinas. Son los principios. Pero otros no van a tener esta misma convicción, no entienden que la ley natural o el derecho natural es la ley o el derecho divino, como lo entiende el justnaturalismo teológico, de ahí de teológico, sino que entienden que devienen de la razón, que son operaciones intelectuales las que nos van a permitir conocer cuáles son esos principios morales de carácter superior. Entonces ya no vamos a ir a buscar a la ley divina, sino que será la propia reflexión teórica, racional, que permite la razón humana, la que nos va a dar la solución para conocer cuáles son los principios morales universalmente válidos en los cuales deberá, o a los cuales, mejor dicho, deberá adecuar sus normas el derecho. No sé si estoy respondiendo. Si queda algo, díganme, Ramiro o Lara, si están contestadas las preguntas o si persiste la duda. Yo entendí, profe. Bien, acordate, Ramiro, que mientras que el justnaturalismo amplía su base de conocimiento, digamos, porque se va a ocupar de las normas, pero en su adecuación a principios morales, y además las normas que integran el derecho van a estar condicionadas por esa adecuación a principios morales,
En cambio, el positivismo va a tener como objeto de estudio el derecho positivo, independientemente de su adecuación o no a normas morales. ¿Sí? Con lo cual, por un lado, se limita el derecho, ¿sí? Porque no se integra también con los principios, pero por otro lado, ese derecho no va a estar condicionado o sea, no va a estar condicionado en su validez por la adecuación a los principios morales. Acá Pedro me pregunta cuál era el positivista que mezclaba en su tesis al naturalismo. A ver, Pedro, si tenés el micrófono y me podés aclarar un poquito tu pregunta porque no me queda clara. No, era porque en un momento hablaban sobre positivistas que en donde su teoría podía ser bien moderna, donde mezclaba un poco de naturalismo y positivismo, y otros que eran, como diría, Más de la ortodoxos. escuela clásica, sí, más ortodoxos. A ver, Pedro, si puede ser así. Estarás hablando quizá del positivismo jurídico incluyente. ¿A quién ubicamos o a quién calificamos como positivista jurídico incluyente? Y posiblemente a Hart en sus últimos tiempos, porque Hart tuvo unos intercambios dialógicos muy interesantes con Ronald Dworkin. Ustedes a Dworkin lo han estudiado como iusnaturalista, ¿lo recuerdan? Dworkin que nos habla de los principios. Junto con los principios están las reglas, y los principios son aquellos que nos van a proveer las soluciones en los casos difíciles, ¿recuerdan? Bueno, Hart discutió bastante con Dworkin, y en sus últimas obras pareciera dejar entrar algo, haberse permeado un poco con este otro modelo, y suele hablarse de un positivismo jurídico incluyente, de suerte tal que en algunas circunstancias los principios, en tanto y en cuanto formen parte del sistema jurídico, también lo integrarían. De allí que se hable de esta concepción más moderada. No en el primer Hart, porque incluso Dworkin lo critica su posición positivista clásica, pero sí en el Hart de los últimos tiempos, insisto, luego de sus intercambios con Ronald Dworkin. Estamos hablando de, entonces, para responderte, positivismo jurídico incluyente de Herbert Hart, cuya teoría es el positivismo metodológico o conceptual. Fíjate bien que el nombre de su teoría ya nos da la idea de una cierta moderación diferente a este positivismo más clásico al que vos referías, y en el cual podríamos ubicar a Kelsen, por ejemplo, ¿no? La idea de lo que hace el teórico del derecho, como su nombre lo indica, positivismo metodológico o conceptual, es buscar el concepto, describir el derecho que es y no el que debe ser, como les decía recién, pero sin ningún compromiso ético, ni para incluir la necesidad de la adecuación moral, ni tampoco para denostar la existencia de principios morales. Directamente en su modelo clásico, digamos, no era una cuestión presente. Filosofía ética, filosofía jurídica, esencialismo y nominalismo estaban. Aquí alguien pregunta por Lautaro, desacuerdo y pseudo desacuerdo. A ver, contame un poquito, Lautaro, ¿qué duda tenés al respecto? ¿Está Lautaro? No se deriva de ningún lado. Acá les traduzco a los demás por si no lo vieron, dice que de dónde se deriva. En realidad, cuando hablamos de desacuerdos y pseudo desacuerdos o pseudo disputas verbales, estamos nuevamente en el primer módulo, estamos nuevamente en lenguaje. Dentro del lenguaje
nos ubicamos dentro del tema de la pragmática. Vuelvo a las primeras palabras con las que arranqué hoy. Recuerden la división de la lingüística o de la semiótica en sintaxis, semántica y pragmática. Nos ubicamos dentro de la pragmática, es decir, la relación entre las palabras o los signos o el lenguaje y los usuarios. Esta es una distinción que se hace para poner en claro cuando realmente estamos teniendo un desacuerdo, por ejemplo, un desacuerdo de principios acerca de lo que está bien y de lo que está mal, podría decirse, y cuando en realidad no hay un verdadero desacuerdo, sino que es lo que llamamos una pseudo disputa, porque no nos estamos poniendo de acuerdo, valga la redundancia, respecto de las palabras que estamos usando, o más bien el significado que estamos dando a las palabras. De manera que el desacuerdo se podría resolver muy fácilmente definiendo qué estamos entendiendo en un caso y en otro. Verdadero desacuerdo. Un verdadero desacuerdo sería, por ejemplo, el que gira alrededor del aborto o de la eutanasia, ¿sí? En qué circunstancias estaría moralmente justificado o si está moralmente justificado en alguna circunstancia. Eso claramente es un desacuerdo, tanto en caso de aborto como de eutanasia. Un desacuerdo real, si se quiere, un desacuerdo en orden de los principios o de la solución que corresponde al caso. Pero a veces la disputa viene dada por la diferente utilización de ciertos conceptos. Por ejemplo, qué concepto estamos, o qué extensión estamos dando al concepto de persona, o qué concepto de vida estamos utilizando, si estamos incluyendo el concepto de dignidad en el concepto de vida o no. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, estamos hablando de vida en tanto soporte vital, o además le estamos agregando ciertas características que tiene que tener esa vida y que hacen a la dignidad. En ese caso, si nos pusiéramos de acuerdo respecto de cuál es la extensión que le vamos a dar al concepto de vida o de vida digna, posiblemente el acuerdo se resolvería. ¿A qué aluden estas cuestiones? Y precisamente a otros problemas que mencionamos hoy también, que tienen que ver con la ambigüedad, la vaguedad, la textura abierta, la imprecisión, la carga emotiva de los lenguajes. Digamos, para resumir, el desacuerdo implica la existencia de dos posturas incompatibles entre sí, esto es, cuando si una es verdadera, la otra necesariamente debe ser falsa. En cambio, la pseudo-disputa o el pseudo-desacuerdo verbal lo que implica es que no hay tal desacuerdo, sino que lo que hay es un incorrecto uso de los términos del lenguaje. Bien. Alguien acá había preguntado algo temprano. Lagunas normativas y axiológicas. Esta cuestión me cruza temas de lenguaje con temas de interpretación. La laguna es el supuesto en el cual el sistema no ha previsto una solución para el caso. Visto así, es un problema bien propio de la sintaxis. Ustedes lo habrán visto cuando estudiaron sistemas jurídicos, ¿sí? Las lagunas implican que el sistema no es completo. ¿Se acuerdan que la completitud es una de las características de los sistemas jurídicos? ¿Se acuerdan? La completitud, la coherencia y la independencia son tres características formales de todo sistema jurídico. Completitud, coherencia, independencia. Completitud quiere decir que el sistema prevé soluciones normativas para todos los casos de conflicto posible. Consistencia o coherencia significa que no hay normas incompatibles entre sí, que no puede ser que un caso, un supuesto, reciba dos soluciones que sean incompatibles, es decir, que para uno en una norma esté permitida una conducta y en otra norma esté prohibida y además amenazada con pena de cárcel, por ejemplo. Y la independencia significa que un mismo supuesto no puede estar aprehendido por dos normas al mismo tiempo y que la solución sea la misma. Si esto ocurriera, el problema que se plantea es el de la redundancia. Entonces, en el caso de la completitud, el problema cuando un sistema no es completo
es el de las lagunas. Porque la verdad es que los sistemas no son ni completos, ni coherentes o consistentes, ni independientes. Los sistemas tienen lagunas, es decir, no siempre son completos. Los sistemas no siempre son consistentes o coherentes, es decir, nos encontramos con normas incompatibles entre sí. Y además, también hay redundancias. No siempre los sistemas son independientes. No di ejemplo de esto recién cuando mencioné, pero pensemos en la doble o múltiple tributación. Cuando una única conducta es la base de diferentes impuestos. Por una misma actividad nos vemos obligados a pagar diferentes tributos, al municipio, a la provincia, a la nación y varios a cada uno. Esto sería un caso de redundancia. Volviendo entonces a las lagunas, son los supuestos que se dan cuando el sistema jurídico no ha previsto una solución para un caso determinado. En una época pasaba con el hurto de energía, cuando las personas se enganchaban en el sistema de iluminación, de electricidad, de energía eléctrica, por ejemplo. Había toda una discusión al respecto, si la electricidad era una cosa o no, y en ese caso si había un hurto o no. Y claro, el sistema no lo tenía previsto claramente. Bueno, eso sería un caso de laguna normativa. Esto es que para una conducta determinada el sistema no prevé una solución. Pero esa es la más sencilla. Pero hay otros casos en los cuales el sistema sí prevé una solución, pero nos parece que no es justa. Y acá volvemos a nuestras inquietudes siempre acerca del concepto de derecho, de la relación entre el derecho y la moral, la ambigüedad, la carga emotiva, el lenguaje. Hay un reclamo por parte de los intérpretes del derecho respecto de si la norma es justa o no es justa. Entonces decimos, ahí lo que hay es una laguna axiológica. ¿Por qué? Porque la solución que se da no le parece justa a algún intérprete con autoridad o socialmente es interpretada como injusta. Entonces en esos casos se dice que hay una laguna axiológica, porque si bien hay una solución, la misma no parece adecuada en términos axiológicos. Es decir, valorativamente hablando, se la juzga como inexistente o inválida, por lo tanto, es como si no hubiera una solución. Piensen en los grandes, no sé si los grandes, pero en los debates que vemos a diario en los medios de comunicación respecto de cómo se solucionan determinados conflictos sociales y los reclamos en los medios de comunicación o sociales al respecto, y a eso nos estamos refiriendo. Entonces, todos los debates que se han dado respecto de la gestión de la pandemia, las medidas sanitarias, el debate actual respecto de si es correcto o no suspender la presencialidad de las clases, bueno, ahí se está debatiendo desde el punto de vista axiológico. Normativamente está todo claro, no hay laguna, hay un problema sanitario y se proveyó una solución. Sin embargo, hay una gran parte de la ciudadanía que la discute a esa solución. ¿Desde dónde? ¿Desde lo normativo? No, desde lo axiológico. En ese caso, Julia, entonces, que era tu pregunta, estaríamos frente a una laguna axiológica. Porque el vacío no tiene que ver con que no haya normas, sino con que no hay una adecuación moral. A ver, sigamos. ¿Cuál era el próximo? Esto ya estaba. A ver, en el último módulo nosotros vemos lo que sería la interpretación del derecho y vemos las teorías del develacionismo y el decisionismo. Eso sería lo mismo que el esencialismo y nominalismo. Tiene vinculación, exactamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Para el esencialismo, la relación entre las palabras y las cosas es natural, es necesaria, lo que hace el hablante es captar la esencia de la cosa. Y la cosa tiene una esencia que manda ser nombrada de determinada manera. El develacionismo, en materia de interpretación, necesariamente debe adherir al esencialismo. ¿Por qué? Porque el develacionismo sostiene exactamente lo mismo, sostiene que el intérprete no tiene libertad para decidir un significado, sino que lo que hace es descubrir el verdadero significado de la alocución, del texto, de la norma, del lenguaje, en definitiva. Mientras que el decisionismo, al igual que el nominalismo o convencionalismo, lo que sostiene es que
No hay significados establecidos a priori, no hay nada en la naturaleza que mande que las cosas deben ser nombradas de determinada manera, por lo tanto, no hay significados de los textos antes de la interpretación, sino que es el intérprete el cual decide, es decir, adjudica un significado al texto. Así que sí, exactamente es correcta la interpretación que vos hiciste, Lara. Perfecto. ¿Cuál es la medida para estudiar en el naturalismo y qué es la sanción jurídica? Bien, a ver, Melanie, ¿cuáles son los autores para estudiar en el naturalismo? Nosotros nos hemos dedicado principalmente a Ronald Dworkin. En el texto de cátedra vas a ver también que está bastante bien, no bastante, sino que está tratado muy extensamente la obra de Finis. Esa también es una opción. Y en el texto del profesor Nino, si no me equivoco, se cita también a Radbruch y a Fuller. Así que esas son opciones para conocer el justnaturalismo. El que nosotros propusimos, como les decía, es Ronald Dworkin. Pero si les pueden dar una leidita, sobre todo a Radbruch y Fuller, la presentación que hace el profesor Nino, que es muy corta, los va a ayudar bastante. ¿Y qué sanción jurídica? Bien. Ahora nos vamos, entonces dejamos estas cuestiones que tienen que ver con los significados y nos vamos al módulo de sintaxis. Acuérdense que el módulo de sintaxis se compone de normas, conceptos y sistemas jurídicos. La pregunta que hizo, ya les digo quién, acabo de nombrar, Melanie, me olvidé, perdón. La pregunta de Melanie, entonces, refiere... ¿Está Melanie todavía? Sí, ahí. La pregunta de Melanie refiere a conceptos jurídicos básicos o conceptos jurídicos fundamentales. Y no a cualquier concepto, a lo que llamamos el concepto primitivo. Y es muy importante el concepto de sanción, no solo en la teoría de los conceptos jurídicos básicos, sino además en la teoría de Kelsen, que es uno de los principales autores que nosotros hemos visto. ¿Por qué? Porque Kelsen define a los sistemas jurídicos como sistemas coactivos. Acuérdense que para Kelsen el sistema jurídico se compone solo de normas jurídicas. ¿Y cuáles son las normas jurídicas para Kelsen? Aquellas que contienen una sanción en su consecuente, es decir, aquellas que enlazan una conducta con, es decir, un antecedente con un consecuente a través de un juicio condicional, a través de una fórmula, a ver, ¿cómo se los digo distinto? Las normas para Kelsen son juicios condicionales del deber ser. Esto es fórmulas que se componen de un antecedente y de un consecuente, y que ese antecedente y ese consecuente se unen mediante una conectiva lógica que es un condicional. En el consecuente para Kelsen tiene que haber necesariamente, sí, solo sí, digamos, una sanción jurídica. Todos aquellos enunciados que llamamos normas, pero que sin embargo no contienen una sanción en su consecuente, no serán normas jurídicas. Serán partes de normas más completas, más grandes, es decir, serán partes o serán normas incompletas, pero no son normas propiamente dichas en la teoría de Kelsen. Normas primarias, normas completas para Kelsen son solo aquellas que enlazan un antecedente con un consecuente que consiste en una sanción jurídica. Con lo cual, saber qué es una sanción jurídica es de lo más importante. Volvemos entonces o avanzamos hacia conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales son ciertos rasgos, características, que están presentes en todos los sistemas jurídicos, independientemente del país, nación, sociedad, grupo, comunidad del que se trate, y que conforman una estructura básica que se va a ir llenando después con diferentes significados. El principal del que parte el resto conforme lo propone Kelsen es el concepto de sanción. ¿Qué es la sanción? La definición la vamos a ir armando a partir de las características que la van a definir. ¿En qué consiste la sanción? En la privación de un bien, es decir, de algo que es valioso para la mayoría de las personas.
Independientemente de que para mí, que para Paula, para Melanie, para Ayelén, sea algo valioso, sino que para la generalidad de la sociedad vale. Por ejemplo, la libertad, por ejemplo, el patrimonio, por ejemplo, el honor. Entonces, la sanción, decimos, como primer elemento constitutivo, es la privación de un bien, o consiste en la privación de un bien. Segunda cuestión, a consecuencia de una conducta. Esto es, la persona a la cual se le aplica la sanción debe haber realizado algo para que como resultado se le aplique la sanción. Por ejemplo, y esto lo hemos charlado en los debates, en los coloquios anteriores. Supongamos que a una persona que tiene una alteración en sus facultades mentales, que padece un problema de salud mental, se la recluye, se la interna contra su voluntad en una clínica psiquiátrica. ¿Eso sería una sanción? No. Y ustedes me dirían, pero ¿por qué no? Si se la está privando de la libertad. Y la libertad es algo valioso, aunque la persona tenga un problema de salud mental. Claro que sí. No está faltando el requisito de que consista en la privación de un bien, porque se la está privando de un bien, de la libertad. Sin embargo, no realizó ninguna conducta para merecerlo, no es en respuesta del sistema a una conducta. ¿Por qué? Porque no hizo nada, sino que tiene una condición médica que lleva a que se aplique esa solución, pero no realizó, no desplegó ninguna acción o conducta para generar esa respuesta. ¿Cuál sería la conducta que realiza y la persona para recibir la sanción? La que está definida en el antecedente de la norma, como puso alguien acá recién, que ya se me borró, Julia de la Corna, sería cometer un crimen para que se prive el bien, por ejemplo, podría ser cometer un crimen. Habría que ver, porque el concepto de crimen es un término sociológico, ¿no? No eminentemente jurídico, pero digamos que la conducta que está prevista en el antecedente de la norma, lo que ustedes conocen como acto antijurídico. El antecedente de la sanción es el acto antijurídico, que es otro concepto jurídico básico. Entonces, la sanción, intentando avanzar en el concepto que pedía Melanie, consiste en la privación de un bien, se aplica a consecuencia de una conducta por parte de un órgano autorizado para hacerlo. No cualquiera puede aplicar la sanción. Privar de la libertad puede ser una sanción, pero si lo aplica un órgano autorizado. Por ejemplo, un juez que tiene facultades expresas, es decir, que tiene competencia, acuérdense, otro concepto jurídico básico. Si no, estamos frente a un secuestro. Entonces, privación de un bien a consecuencia de una conducta ordenada o dispuesta, ejecutada por un órgano autorizado a tal efecto, y todo ello coactivamente. Y antes de coactivamente, vamos a separar algo que sale de la coacción, y es que es un acto de fuerza. Un acto de fuerza actual o latente. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede voluntariamente someterse a la sanción o no. Y en caso de que no se someta voluntariamente, entonces hay un micrófono abierto. En ese caso, entonces, el órgano que tiene facultades, que tiene competencia para aplicar la sanción, lo hará mediante el uso de la fuerza. Entonces, vamos a decir que es un acto de fuerza actual o latente. Insisto en esto de actual o latente. Quiere decir que el órgano puede utilizar la fuerza pública para obligar a la persona a cumplir, por ejemplo, detener a una persona a la que se está buscando. ¿Vieron el caso de acá Lara dice si no colabora? Exactamente. ¿Cuántas veces han escuchado en las noticias que se encontró una persona que estaba siendo buscada, a un prófugo?
seguramente están siguiendo el caso de esta chiquita Guadalupe que está desaparecida. Bueno, supongamos que encuentran a la persona o que logra identificarse a la persona que la tiene, seguramente el juez ordenará una detención, librará una orden de detención. Bueno, cuando lleguen al lugar donde está, aunque la persona diga, bueno, sí, está bien, me encontraron, me entrego, de todas maneras, el acto no deja de ser un acto de fuerza. En este caso, latente. Si el hombre en vez de entregarse sale corriendo, ¿qué va a hacer la policía? Lo va a correr y lo va a agarrar. Entonces, en ese caso, la fuerza ya no va a ser latente, sino que va a ser actual. Lo importante es que el sistema está autorizado para el uso de la fuerza. Entonces, la sanción siempre es un acto de fuerza que puede ser actual o latente, que consiste en la privación de un bien, que se aplica a consecuencia de una conducta, que la ordena y la ejecutan órganos del sistema autorizados a hacerlo, y además todo esto puede ocurrir, como veníamos señalando recién, coactivamente, mediante la utilización entonces de la fuerza, como lo decíamos, o si se quiere, aún contra la voluntad de la persona. Bien, creo que ya contesté las preguntas que había, así que si quieren ir sumando, como quieran las ponen en el chat o lo pueden ir preguntando por el micrófono. ¿Ninguna otra duda? Bien, persona jurídica. A ver, no sé qué duda tenés puntualmente sobre personas jurídicas. Vos habrás visto, ¿cómo fue? Eva. Eva, no me acuerdo si te tocó este tema el otro día en el coloquio, si no lo hablamos. Acordate, Eva, que habíamos dicho que nos vamos a quedar con la propuesta de Kelsen de persona jurídica, ¿sí? No digo necesariamente que sea la más sencilla, pero me pareciera que es la más clara y la más útil para nuestra disciplina. Decimos con Kelsen que la persona jurídica es el centro de imputación de normas, ¿sí? Es alguien alguien que es capaz de contraer derechos, de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y creo que quien se los dio en clases lo había dicho así porque así me lo he escuchado varias veces. Es correcto explicarlo de esta manera. Lo importante es distinguir entre el sujeto, la persona humana, el ser humano y la persona jurídica. La persona jurídica es entonces, como dije recién, el centro de imputación de normas. Es quien puede aparecer en los ámbitos personales de la norma jurídica revisada. ¿Se acuerdan la norma jurídica revisada? X respecto de Y comete el hecho M en un tiempo 1 y en un espacio 1. A consecuencia de ello, un órgano aplicará una sanción a X en un tiempo 2 y en un espacio 2. Todos aquellos que se ubiquen en los ámbitos personales de esa formulación de norma jurídica van a ser entonces personas jurídicas. Esto es, los X, los Y y los O. Quiere decir que son, como dije, receptores, en tanto sujetos de imputación de las normas jurídicas. Son aquellos que pueden actuar el acto antijurídico, ser sujetos responsables, como preguntaba recién alguien, por la responsabilidad, quien recibe la sanción, es decir, el sujeto pasivo de la sanción jurídica que aparece en el consecuente, esto es el X, es decir, quien comete el acto antijurídico, quien recibe la sanción, el órgano que la aplica. En definitiva, lo importante es distinguir lo que es un ser humano de lo que es un ente al cual el derecho le dirige derechos y obligaciones. Es el titular de cada uno de esos actos que se desarrollan en los ámbitos personales de la norma.
¿Mm? Acá Julia, metalenguaje. ¿Qué duda tenés con metalenguaje, Julia? ¿Tenés micrófono? Mira, a ver, me da la sensación de que algunas preguntas que me están haciendo en realidad no son dudas, sino que directamente no estudiaron, porque hay alguien que me pregunta responsabilidad. Responsabilidad, a ver, lamentablemente lo único que les puedo decir es que se pongan a leerlo, porque son clasificaciones. O sea, no hay forma de que yo te pueda dar, a ver, ¿quién preguntaba acá? Bien. Melanie. No hay una diagonal, digamos, para responsabilidad, más que ubicarla en el ámbito de los conceptos jurídicos básicos y ver las diferentes formas de expresión de esa responsabilidad. Cuando la responsabilidad es directa, cuando la responsabilidad es indirecta. Y vos me decís, tengo una duda puntual respecto de cómo interpretar la responsabilidad indirecta o cuándo se da. Pero me empieza a dar la sensación... Claro, eso me cuesta, o sea, interpretarlo como para poder yo decirlo después, porque como que no lo entiendo, lo leo y no lo entiendo a qué quiere llegar más o menos. O sea, pero puntualmente, ¿con qué punto? Con ese. A ver. ¿A qué va la responsabilidad jurídica en sí? Claro, pero por eso te digo, es como todo el concepto jurídico. Claro, es todo lo mismo que la otra pregunta acá con metalenguaje. Lo que significa o cuándo se usa. O sea, perdón, me da la sensación de que faltó lectura total, porque justamente hablar de metalenguaje significa que hay una necesidad de su utilización porque tenemos dos niveles diferentes de lenguaje. O lo que significa. Por ahí es que está rara planteada la pregunta y por eso a mí me genera en mi estas caso, dudas. En lo que significa, porque por ejemplo yo acá lo tengo y lo tengo como responsable es el sujeto que hace posible una sanción, el sujeto pasivo de la sanción coactiva que habrá de explicar el órgano respectivo. Y está tan formal que no lo puedo interpretar. A ver, pensémoslo de nuevo en función del concepto de sanción, que por eso es el concepto primitivo, Melanie, viste que dijimos el concepto de sanción es del que parten todos los demás. Entonces, decir que el sujeto, que la responsabilidad es aquello que define a quién es el sujeto pasivo de la sanción, quiere decir que responsable es el sujeto que va a recibir la sanción, ¿sí? Es el que tiene que responder por esa sanción. Esa sanción, puede ser recibida porque la persona actuó por sí misma o porque la persona es responsable normativamente, es decir, porque hay una norma que la hace responsable. En ese caso, la responsabilidad sería objetiva. No es porque subjetivamente ha actuado de alguna manera, porque haya realizado la conducta que se describe en el acto antijurídico, en el antecedente de la norma, sino porque el derecho lo hace responsable. Por ejemplo, los padres respecto de los hijos. Habrás visto algún ejemplo similar en el texto. Lo importante, y me parece que en función de tu pregunta, es tener en cuenta que el sujeto responsable es aquel a quien se hace cargo del acto antijurídico y que en definitiva va a recibir la sanción. Si tu duda era lo de, creo que decía, sujeto pasivo de la sanción, si no me equivoco, el sujeto pasivo de la sanción es a quien se le aplica, quien la recibe, no es que él hace, no es que él aplica la sanción, sino que es la persona o el sujeto, la persona en términos de persona jurídica, acuérdense, no necesariamente un ser humano, sino un centro de imputación de normas, alguien a quien se imputan derechos y obligaciones. Entonces, en este contexto, la responsabilidad implica que hay una persona jurídica a la cual se va a imputar el resultado de un acto antijurídico. Y en general, el resultado de ese acto antijurídico será una sanción.
Bien, a ver, vamos a metalenguaje, Gracias. tu duda. Sí, decime, Melanie. No, gracias. No. A ver, esta otra pregunta, Julia, si me podés precisar un poquito más, lo mismo. A ver, ¿cuál es tu inquietud respecto al metalenguaje? ¿Qué fue lo que no te quedó claro? ¿Tenés micrófono, Julia? Bueno, acá Julia acaba de desistir de su pregunta y no me deja nada tranquila el desistimiento. Aprovechamos porque de todas maneras metalenguaje seguramente nos viene bien un poquito a todos repasarlo. ¿Cuándo necesitamos, en función de la segunda pregunta de Julia, cuándo necesitamos recurrir al metalenguaje? Bueno, cuando hay una confusión respecto de los niveles en los cuales el discurso se está produciendo, es decir, el lenguaje está teniendo lugar. Tenemos una confusión. Por eso en el texto se da el ejemplo, seguramente han leído Guiburi, Glenn y Guarinoni, se da el ejemplo de la parábola del mentiroso, supongamos que yo tengo un libro que estoy leyendo y cuando llego a la última página, el autor me dice que todo lo que consta en ese libro, todo lo que obra en ese libro es mentira. Es decir, que toda esta información, toda la información que consta en este texto es mentira. Entonces a mí, como lector, me genera la duda. El autor me está diciendo que es mentira todo lo anterior, pero a partir de que él me avisa que esto es mentira, ¿empieza la etapa de verdad del texto? O cuando él me dice todo esto es mentira, tengo que descreer también de lo que él me está diciendo, entonces tengo que creer que es mentira, ¿se entiende? No sé por qué nadie me dice nada, supongamos que me entendieron. No sé cómo distinguir de qué está hablando el autor. Para eso, entonces, las teorías han elaborado, o no han elaborado, han advertido que hay que distinguir diferentes niveles de lenguaje en las expresiones del discurso. De manera que, cuando hablamos del mundo, cuando hablamos de las cosas, cuando contamos una historia, cuando nos contamos lo que le pasó a una amiga, a un amigo, lo que vimos en televisión, lo que pasó el fin de semana, cómo nos fue en una cervecería, etcétera, etcétera, ustedes están hablando en lo que llamamos el nivel de lenguaje-objeto. Es un lenguaje que se expresa del mundo. Ahora, si resulta que Melanie se juntó a charlar con Priscila y resulta que le dice, vos sabés que Julia me dijo que tal cosa, ya Melanie no está hablando de algo que pasó, sino de un lenguaje que le fue transmitido. O supongamos que Priscila y Melanie están estudiando, están repasando teoría del derecho o están repasando derecho político, y entonces Melanie le dice, bueno, espera un segundito, mira, yo voy leyendo y vamos repitiendo, ¿te parece? Bueno, dale. Entonces, empiezo. Los primeros antecedentes históricos se remontan a finales del siglo XIX. Hubo ciertos tratados internacionales entre 1850 a 1945. Che, mirá qué interesante esto. Entonces Priscila dice, pero pará, ¿esto lo estás leyendo o me lo estás diciendo vos? Entonces Melanie dice, no, mirá, lo que yo te leí empieza en los primeros antecedentes y termina en 1945. Ah, perfecto. Entonces, lo que queda comprendido en esto que Melanie le está relatando a Priscila, que está leyendo en un texto, eso es ¿qué cosa? Es un lenguaje objeto respecto del metalenguaje en el cual Melanie le explica a Priscila qué es lo que estaba leyendo. El lenguaje que habla del mundo, el primer texto, para ese vamos a reservar la denominación de lenguaje objeto. Mientras que la expresión a través de la cual nos referimos a ese lenguaje objeto
che, qué largas estas frases, no se entiende nada. O si Eva me dice, como recién acaba de poner en el chat, es que no entendía esto de persona jurídica que habíamos hablado. Ya el referir a la persona jurídica como aquello que está en el texto, eso sería el lenguaje objeto. Lo que le agrega a Eva es metalenguaje. Cuando yo les digo, en el libro del profesor Nino, en el capítulo 1, van a encontrar las siguientes tesis, 2 puntos, tesis 1, tesis 2, ese entrecomillado es el lenguaje objeto. Cuando yo les digo esto lo van a encontrar en el capítulo 1 del libro del profesor Nino, Introducción al Análisis del Derecho, eso pasa a ser metalenguaje, porque no estoy refiriendo al mundo, sino que estoy refiriendo a lo que dice Nino. Esto es algo que hacemos mucho en el derecho porque acostumbramos a interpretar. Esto cobra una importancia primordial en el último módulo, en el módulo de interpretación. Entonces, ¿para qué sirve, respondiendo a la pregunta de Julia, la distinción entre lenguaje objeto y metalenguaje, es decir, más allá del lenguaje? Sirve para distinguir diferentes niveles en el discurso, es decir, para advertir que estamos hablando de diferentes cosas. Si yo voy por la ruta y veo un cartel que dice máxima 120 y a los pocos kilómetros veo otro cartel que dice respete las señales de tránsito o respete velocidad máxima, ese cartel que me indica respetar la velocidad máxima está refiriendo a un lenguaje objeto que está implícito o tácito, que es la máxima que está expresada en otro cartel que es de 120. Porque en definitiva, ahí no está. ¿Se entiende más o menos? No sé. ¿Alguna duda? Julia, ¿te quedó más o menos? Bueno, Julia acá me dice que sí. Bien, gracias. Lautaro pregunta en acto antijurídico si tienen que quedarse con alguno. Lo ideal sería ir viendo la evolución, ¿sí? Desde el concepto más amplio que da Kelsen, como el antecedente de la norma jurídica que prevé sanción, hasta las elaboraciones más sofisticadas, ¿sí? La última de las 4, por lo menos saber cuál fue el problema con el que se encontró, ¿no? Con la amplitud de un concepto, hasta que trata de ceñirlo lo más posible. Así que sí, Lautaro, si se pudiera, sí, sería genial. Recuerden, acá me dice que tengo la conexión inestable. Recuerden de todas maneras que ustedes pueden tener el texto, no hay problema con eso. Por eso también, en relación un poco a la pregunta de hoy de Melanie con el tema de responsabilidad, que pasa un poco también lo mismo que con acto antijurídico, ¿no? Que nos vamos a encontrar con diferentes formas de la expresión. En responsabilidad, en realidad, porque se presenta así, es un término multívoco, y en acto antijurídico, en definitiva, porque se fue mejorando. Ustedes pueden, insisto, tener los textos, lo importante es que haya comprensión. Por eso cuando preguntamos algún ejemplo, o por ahí nos tiran un título y decimos, bueno, pero a ver, ¿qué quisiste decir con esto? Así que por ese lado quédense tranquilos en cuanto a que pueden tener el material, nadie les va a preguntar nada de memoria, pero sí queremos apuntar a la comprensión de la información que están brindando. Disculpa, entonces podemos tener más o menos para orientarnos los títulos y después dar nuestro punto de vista. Sí, mira, no hay problema Melanie, en eso. Vos podés tener los títulos, eso. Ningún problema. No, para nada. Mira, la evaluación esta va a ser de las mismas características que las anteriores. No es porque sea un final nos vamos a descolgar con algo novedoso, ¿sí? De hecho, el otro día hubo gente que tuvo en el último y en el anterior también, con el material adelante, y no hay ningún inconveniente. Si vos querés, a ver, permítame que lo leo, no hay problema. La cuestión es que lo puedas explicar, que lo puedas traducir, que lo puedas ubicar, ¿sí? Gracias. No sé,
Sí, porque si no me olvido Por siempre ejemplo, y me estoy desaprobando por eso. No, me trabo y claro, no no, me porque queda yo me di nada. cuenta por ahí, claro, sí, con la pregunta que decías recién, le digo, pero es la clasificación. ¿Qué puede ser que no se entienda de la clasificación? Sí entiendo esto como decir, no, mira, me acabas de leer, obviamente, un concepto súper formal, es el sujeto pasivo de la recepción de la sanción, claro, yo tampoco si uno lo agarra así medio desprevenido, ¿qué está queriendo decir? Es la persona que va a ser la titular de la sanción, es quien la recibe en definitiva. Pero después el tema de las clasificaciones, eso no se hagan problemas. Sí, se puede, siempre que la puedan explicar, ¿sí? No sé, por ejemplo, lo que decíamos recién, bueno, responsabilidad subjetiva o objetiva. Vos podés leer, sí, bueno, hay responsabilidad objetiva. Pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, que puede ser que el sujeto, que la persona jurídica responda no por un hecho cometido por sí mismo, en primera persona, sino que porque hay una norma que manda que debe responder, ¿sí? Que es el sujeto al cual se lo nombra como responsable. Pero sí tener presentes esos conceptos. Entonces, acá hay alguien que pregunta, no le quedan muy claras las directivas de interpretación de primer y segundo grado. Será mi última pregunta. Lara, no se toman las directivas de interpretación de primer y segundo grado, solamente los cánones modernos de interpretación. Esto es interpretación literal o gramatical, interpretación teleológica, interpretación sistemática e interpretación histórica. Esos son los cánones o criterios de interpretación que pedimos. Recuerden que para este punto, para el de interpretación, lo que les sugerimos es ordenarse en función de las 4 preguntas esas que venimos trabajando en las clases, que es interpretar, cuándo se interpreta, quién interpreta y con qué interpreta. Los cánones o criterios de interpretación vendrían a responder a la última pregunta, ¿con qué se interpreta? Porque en definitiva son herramientas que colaboran a la interpretación. ¿Qué es interpretar? Para algunos, hago un repaso rápido de las 4 preguntas, las respuestas a las 4 preguntas. ¿Qué es interpretar? Para algunos es descubrir y para otros es adjudicar significados. Alguien había hecho la pregunta hace un rato respecto de nominalismo, la relación entre nominalismo y esencialismo, por un lado, y convencionalismo, creo que fuiste Lara, vos misma. Sí, Lara eras también. Bien, entonces, a la pregunta de qué es interpretar, depende. Para algunos interpretar será descubrir significados, esto es para las posturas revelacionistas, que van de la mano del esencialismo y también del disnaturalismo, ojo al piojo, y para otros, en vez de descubrir, ¿esto para quién? Para las teorías decisionistas, que van de la mano del convencionalismo y también del positivismo jurídico o positivismo. ¿Cuándo se interpreta? Para algunos es necesario interpretar siempre, porque incluso para decir que la norma no requiere ser interpretada porque es sencilla, es porque previamente alguna tarea de interpretación se realizó. ¿Cómo sé yo que una norma es tan sencilla que no requiere interpretación? Porque hubo prima facie una tarea de interpretación que no estoy reconociendo. En cambio, para otros, solamente se interpreta cuando hay conceptos oscuros. Esto se representa por el aforismo interpretatio cesat in claris. Si la norma es clara, no se necesita interpretación. Ya respondimos 2 preguntas. ¿Qué es interpretar? ¿Cuándo se interpreta? La tercera es, ¿quién interpreta? Bueno, de acuerdo a la interpretación, al intérprete vamos a clasificar el resultado de la interpretación. Vamos a decir que es judicial cuando interpreta el juez, que es auténtica cuando interpreta el creador de la norma, es decir, el propio legislador, y doctrinaria cuando el que interpreta es un doctrinario, un teórico, un investigador. Estamos hablando de interpretaciones con valor jurídico, porque obviamente que todos interpretamos las normas. Cuando ustedes se reciban y sean abogados, claro que van a interpretar las normas constantemente. Sin embargo, esa interpretación que hacemos los abogados no tiene el mismo valor que la interpretación que hace el juez, porque el juez sí dota de significado a la norma al interior de un proceso jurídico. Y finalmente, ¿con qué interpreta? Y acá es donde vienen los cánones de interpretación.
¿Con qué interpreta? Con ciertos criterios o ciertos cánones que van a colaborar a dotar de significados a los textos jurídicos. Las interpretaciones pueden ser literal o gramatical, que es aquella que se ciñe, se limita al significado literal de las normas. La interpretación teleológica, que es la que tiene en cuenta la finalidad con la cual se creó la norma, qué se quiso hacer con esa norma. Por ejemplo, tema de coyuntura, volvemos, la suspensión de las clases, o las restricciones, la restricción a las actividades sociales, por ejemplo. ¿Qué se quiso hacer con esto? Pues se quiso evitar la circulación del virus. Entonces, eso le va a dar al juez una pauta de cómo interpretarla en cada momento. ¿Qué se quiere hacer con las normas que prohíbe, o la norma que prohíbe estacionar en un garage? Garantizar que el dueño de su casa pueda entrar. Entonces, podríamos demandar, podríamos denunciar al dueño de una casa con garage por estacionar el auto en la puerta de su casa, y no, porque la finalidad me dice que justamente para preservarlo a él, para protegerlo, para permitirle entrar y salir. Entonces no estaría faltando a ninguna regla porque deje el auto estacionado en la puerta de su casa, aunque diga prohibido estacionar, ¿sí? Entonces tenemos hasta ahora literal y teleológica. Sistemática. Las normas deben ser interpretadas de manera que tengan significado en relación al resto de las normas del sistema, no de forma aislada, de forma independiente. Entonces, ¿cómo debo interpretar una norma? ¿Por su sentido único y aislado, o en función del valor o el significado que debe tener en relación a otras normas del sistema? Bueno, de esta segunda manera. A eso lo llamamos interpretación sistemática o lógica. Y finalmente tenemos la interpretación histórica. ¿Qué pasaba en el momento en que la norma se creó? Esto le va a dar también al juez una pauta para dotar de significado la norma en función ya no solamente de su significado o del que pueda tener en relación a otras normas del sistema, sino respecto de cuál fue la voluntad del legislador en el momento en el que se sanciona en función de la coyuntura histórica que se estaba viviendo. Hay un ejemplo, algunos de ustedes se preguntarán a qué refiere la ley, el impuesto al cheque, por ejemplo. Todos eran muy chicos cuando se sacó el paquete de leyes de emergencia para atender a la crisis del 2001. Bueno, entre ese paquete de leyes de emergencia se creó un impuesto especial que se conoció como impuesto al cheque, que al día de hoy sigue vigente. ¿Y qué función tuvo? Bueno, tuvo la finalidad de venir a atender, entonces podríamos hacer una interpretación teleológica, de venir a atender la crisis económica del 2001. ¿Y qué pasaba en el 2001? Bueno, interpretación histórica. ¿En qué momento histórico tuvo lugar la sanción de esa norma? Eso sería, así a grandes rasgos, lo que, a donde apuntamos con el tema de interpretación. A ver si hay alguna otra pregunta, me parece que no. Bueno, listo. Las del chat están todas. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? No, de nada, Lara, por favor. Gracias a ustedes por haberse sumado. Me imagino que estarán nerviosísimas y nerviosísimos. Tratamos de transmitirle tranquilidad. La metodología va a ser la misma que venimos teniendo en las clases anteriores y en los encuentros de los coloquios anteriores. Así que vuelvo a lo que le decía recién a Melanie. Ustedes pueden tener el material con ustedes. No se preocupen tanto por retener de memoria, porque además ya estamos muy encima. Sería una pérdida de tiempo, sino más bien por comprender los conceptos. Nadie los va a hacer salir de la sala ni los va a considerar desaprobados porque consulten un texto. Lo importante es que esa consulta que hagan en sus notas después pueda ser bien traducida, pueda ser explicada, puedan interactuar. Recuerden que la metodología es la de coloquio, así que siempre los invitamos a que ustedes tomen la palabra, empiecen a hablar con los temas que se sientan más cómodos, porque cuando son muy tímidos les ocurre que se van quedando, los temas se agotan, ven que sus compañeros van teniendo la palabra y van quedando ahí un poco callados y después termina un poco en situación de examen no querida. Bueno, a ver, fulanito,
que no dijiste nada, contestame tal cosa, hablame de tal tema, que fue el único que quedó. Entonces, la propuesta siempre es que puedan ir entre ustedes interactuando. Nosotros proponemos el tema, comienza a hablar el que quiera, y vayan cediéndose la palabra entre ustedes, sean autónomos, o sea, manejen ustedes mismos su examen, porque no deja de ser una situación de examen. Acá, gracias, no, de ninguna manera, Andrea, por favor, estamos para esto, así que no, nada que agradecer. Profe, Sí, te escucho, Ramiro. yo tengo una duda en cuanto al plan de la materia. Yo en el último trabajo no me presenté, pero en los 4 anteriores sí me había ido muy bien, tanto con los trabajos prácticos como en los coloquios. Entonces le escribí a mi profesora, que es Victoria, por lo menos la que di los coloquios y la que me corrigió, a ver si yo también me tenía que presentar al final, porque había en el grupo que decían que aprobando 4 TPs le habían dicho que no tenían que dar el coloquio final. No, Bueno. aprobando los 4 TP tienen derecho al coloquio final. ¿Por qué se puso esto? Porque nos había pasado en cohortes anteriores que había gente que no cursaba, o sea, no se presentaba ningún trabajo práctico o presentaba uno y después rendía al final en las mismas condiciones que en quien venía trabajando. Y como esta materia ahora no tiene evaluaciones eliminatorias, en nuestro plan de trabajo, los trabajos prácticos no te eliminan, como pasa con el parcial tradicional, que se rinde el primer parcial, te va mal, tenés recuperatorio, te va mal, te quedas afuera. De manera que la regla fue, para rendir el final, el coloquio final, tienen que tener 4 trabajos prácticos presentados, si no, no se rinde el coloquio final. Y esto se estableció en todas las comisiones. Quizá de ahí tu duda. Y lo que hicimos sí también fue, que esto lo hacemos desde que establecimos este sistema de evaluación que no tiene que ver con la virtualidad. Nosotros venimos con este sistema de evaluaciones progresivas desde el año 2015, es que la persona que viene teniendo trabajos destacados a lo largo de las evaluaciones previas, el último coloquio es el previo al final, digamos. Entonces quizá de ahí la confusión. De todas maneras yo se lo voy a comentar a Vicky, a tu caso, porque ella seguramente lo va a tener en cuenta mañana en el coloquio. Lo importante de que ustedes vayan obteniendo un concepto general es precisamente esto, que lleguen en diferentes condiciones al coloquio de mañana. No es lo mismo la persona que tuvo insatisfactorios los 4 o la mitad de los trabajos, mientras que, como vos me decís, Ramiro, tuviste buenas devoluciones de los 4. Entonces seguramente la evaluación va a ser diferente. No sé si te respondí. Sí, muchísimas gracias. Decirle a Vicky, si podés, que le dejé un mensaje en el campus por privado, así que bueno, si lo lee ya está todo ahí, mi reclamo. Dale, yo igualmente ahora le mando un WhatsApp y se lo comento, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. No, por favor. A ver, Florencia, me decís que es muy confusa la manera de tomar, algunos aprobaron con los últimos y otros no. No, me parece que no. Si alguien te dijo que aprobó solamente teniendo aprobado los últimos, no sé si te referís a los últimos 2, los últimos 3, el último 1 solo, pero no. O sea, para promocionar, digamos, tienen que haber tenido buen rendimiento todos parejo. Muy buen rendimiento, no solamente presentarse. El presentarse y nada más habilita para el final, digamos. Pero no, eso te lo aseguro. No sé quién, si querés después mandando un mensajito y por privado, o si querés lo planteas acá, no tengo ningún problema, lo charlamos acá en público. Pero no, la regla es que la materia se acredita con el coloquio de mañana. Quizá alguien, a ver, también esto está sujeto a interpretación, ¿no? Y te dice, no, sí, yo así nomás lo aprobé, pero la verdad es que no fue así. O sea, las reglas, insisto, o sea, no es nuevo, no es que lo estamos inaugurando este cuatrimestre, esta manera de evaluar. Y muchos ya promocionaron la materia, me dice acá Lara, sí, hay unos cuantos que promocionaron, sí. Sí, gente que se presentó a todos los trabajos y que tuvo buen rendimiento en todos los trabajos, sí. Sí, la idea es que
si se viene rindiendo bien y se puede evitar esta instancia, sí, se lo hace. O sea, no, insisto, no es una excepción, es la manera que tenemos de evaluar, insisto, desde hace muchos años, y muchas comisiones también. Creo que son poquitas las comisiones en las que todavía están tomando parcial. Creo, si no me equivoco, que una sola comisión de la noche. El resto, casi todos tenemos esta misma metodología de evaluación. O sea, por supuesto que tienen, porque hay al menos una comisión que conserva la manera del parcial eliminatorio, tienen la opción del parcial eliminatorio, pero nos parece que la verdad esto les da muchas más posibilidades que el parcial eliminatorio. El parcial común se toma la mitad de la materia en un parcial memorístico, responden, si va bien, si no, van a un recuperatorio, y se desaprueban, se quedaron afuera y tienen que esperar al segundo cuatrimestre para volver a cursarla. Nos parece que esto les da otras herramientas. Piensen que recién mañana ustedes van a tener la primera evaluación formal, y si aún así les fuera mal, todavía tienen el recuperatorio una semana después. Sinceramente, no sé, nos parece que es bastante más garantizador. Lo que pasa es que sí exige ir siguiendo a diario la materia, y no digo que sea tu caso, Florencia, porque yo de hecho no te evalué, pero en los últimos trabajos prácticos yo me encontré con gente que me dijo que no había podido estudiar porque estaba con otras materias y que se presentaba a los efectos de tener el presente. Y se entiende también que cada uno arme su agenda de la manera que puede. Posiblemente yo estuviera en el lugar de ustedes también. Priorizaría alguna y digo, bueno, primero me presento a esta, después esta la dejo para el coloquio, voy al recuperatorio de esta otra porque se le superponen fechas y se comprende eso. Bueno, ¿alguna otra duda de lo que sea, tanto de la evaluación como tema? ¿Nada más? Bueno, si no tenemos ninguna otra inquietud, entonces nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Cualquier cosa, me mandan un mensaje, y si no, hagan una cosa, pídanle, yo no tengo ningún inconveniente, lo hacemos así cuando ya estamos sobre la hora para cualquier duda de último momento. Yo ahora le voy a decir a Brandon que les pase mi celular y me mandan un WhatsApp por cualquier inquietud que tengan, ¿sí? Hoy a la tardecita o mañana a la mañana, cuando estén haciendo el repaso final, y evacuamos la consulta que tengan, no hay ningún inconveniente por mi parte, háganlo sin compromiso. Bueno, chicos, chicas, nos vemos. Adiós.